Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, de mi parte, demasiado bien. Listo ya para iniciar nuestra clase de hoy. Les doy a todos la cordial bienvenida y espero que me acompañen y disfruten conmigo también este apasionante mundo de la filosofía. Voy compartiendo ya pantalla para que ustedes puedan seguir conmigo a través de la presentación la clase de hoy. Muy bien, como dijimos en la clase pasada, nuestra asignatura se llama Filosofía 1 y después de haber hecho una introducción, una fundamentación del por qué es importante esta disciplina en nuestra formación dentro de nuestro currículum, vamos a dar inicio ya ahora a las clases, vamos a llamarlas así, conceptuales, e ir encuadrando, enmarcando nuestra disciplina para que de esa manera podamos tener un acercamiento mayor ya a lo que es la filosofía. Bueno, en primer término, entonces nos toca hoy hacer una definición de lo que es la filosofía. Y primeramente tenemos que recurrir a la etimología. La etimología es el origen de la palabra. Y eso ya nos da una idea mucho más clara de aquello que queremos hablar. Y en ese sentido, decimos que la palabra filosofía proviene del griego, del verbo primeramente philein, que significa amor, también puede significar tender hacia, y el término sofía, que significa sabiduría, o también puede significar conocimiento. De esta manera, decimos que etimológicamente la palabra filosofía significa amor a la sabiduría o tendencia, también, por qué no decirlo, a la sabiduría. Y tenemos entonces la definición etimológica. Y aquí hay que entender el saber o la sabiduría como opuesto justamente a la ignorancia, al no saber. Esta palabra, sabiduría o saber, va a ser clave para que podamos entender mejor en la definición real lo que significa nuestra disciplina. Por eso les invito para que pasemos al siguiente cuadro y primeramente hagamos una diferencia entre algunos saberes. Eh, Supongamos que se nos presenten las siguientes proposiciones. Hoy no llovió. Esta proposición puede ser verdadera o falsa. La segunda proposición. Los cuerpos se aceleran mutuamente en relación a sus masas. Esta proposición también puede ser verdadera o falsa. Y en tercer lugar, la violencia es siempre reprochable. Al igual que las proposiciones anteriores,
esta proposición puede ser verdadera o falsa. Ahora bien, cada una de las proposiciones comportan un tipo de saber. En el caso de la primera proposición, hoy no llovió, eh, podemos decir que se trata más bien de una proposición cuya respuesta puede darse de una manera espontánea, de una manera directa, sin mucho estudio, sin mucha fundamentación. Es decir, recurriendo simplemente a la experiencia. Uno constata efectivamente si llovió o no llovió. No hace falta hacer ninguna, ningún estudio, ningún análisis. Por la experiencia uno se da cuenta si llovió o no llovió, ¿verdad? Y a ese tipo de conocimiento o saber que no se funda en la ciencia, en el análisis, que no busca causa, sino que llamamos también acrítico, eh, explicación no fundamentada, a eso llamamos saber vulgar. Y de este tipo de saber hay muchísimas cosas, ¿verdad? Y en el sentido de que muchas cosas son evidentes y no hace falta que sean analizadas, ¿verdad? Y porque no necesitan, fácilmente ya se puede constatar con la experiencia nada más. Por ejemplo, el fuego quema, es un saber, vamos a decir, evidente. Ahora bien, si yo voy a decir, si la proposición los cuerpos se aceleran mutuamente en relación a sus masas es verdadera o falsa, ya tengo que buscar las causas. Tengo que hacer ya un conocimiento, vamos a decir, crítico de esa proposición. Es decir, necesito ya buscar las causas del por qué, explicar el por qué los cuerpos se aceleran mutuamente en relación a su masa. En este caso estamos ante un principio de la física, de la ciencia, ¿verdad? Ya. Y por eso a este tipo de saber o conocimiento crítico, fundamentado, podemos también decir sistemático, que busca las causas, es decir, si algo es verdad, tengo que decir por qué, dar la explicación que corresponde a este tipo de saber, denominamos saber científico. Comparte también esta misma característica el saber filosófico. Y por eso la proposición, la violencia es siempre reprochable. Si yo digo que es verdadera, tengo que dar la fundamentación. Si yo digo que es falsa, tengo que dar la causa, la razón, el por qué esa proposición es falsa. Se dan cuenta que hay una semejanza entre el saber científico y el saber filosófico. Nosotros tenemos que hacer primeramente la diferenciación entre estos saberes. Por eso les invito a que me acompañen en la siguiente gráfica. Aquí tenemos justamente la diferencia
entre el saber científico y el saber filosófico. Y decimos primeramente que el saber científico es limitado, es un saber que tiene límites, porque ninguna ciencia abarca todo como estudio. Y no solo eso, decimos también doblemente limitado porque estudia una partecita nada más de la realidad. Pensemos, por ejemplo, en la ciencia médica. Y la misma ciencia tiene sus especializaciones, ¿verdad? Sus especialidades. Por ejemplo, el cardiólogo conoce todo, pero de una área de la medicina, en este caso del corazón, ¿verdad? Es decir, se dedica tanto a conocer su ciencia y una parte de esa ciencia que podemos decir maneja al dedillo, ¿verdad? Esa área de la realidad que según su especialidad se llama cardiología, ¿verdad? El corazón estudia toda esa parte. Y así son las diferentes ciencias. Eh, Podemos decir que existen las ciencias llamadas humanas o las ciencias sociales, como acostumbramos llamar hoy. Ahora bien, dentro de estas ciencias sociales, volvemos a encontrar, por ejemplo, la misma sociología, la misma política, la psicología, la antropología cultural. Y cada estas ciencias o disciplinas se ocupan de una partecita nada más de la realidad. En ese sentido, decimos que el conocimiento científico es limitado porque ninguna ciencia puede abarcar todo como objeto de estudio y doblemente limitado porque estudia una partecita, una esfera, una área de esa realidad. En cambio, el saber filosófico, a diferencia del saber científico, es ilimitado, es universal, podríamos decir. Es decir, la filosofía se ocupa, como veremos un poco más adelante, en la definición real se ocupa de todo, no deja nada fuera de su reflexión. Es universal por eso. Pero atención, miremos el siguiente ejemplo en la pantalla y hagámonos esta pregunta. ¿Acaso la ciencia, estudiando cada partecita de la realidad, no puede llegar a comprender la totalidad de las cosas también? Es decir, llegar a ser universal. Parece que tanto la que este no es el camino para encontrar la diferencia entre el saber científico y el saber filosófico. Y como ustedes pueden darse cuenta en la presentación, supongamos que la ciencia estudiando una partecita de la realidad desde su disciplina concreta, es decir, sumando una partecita más otra partecita y otra partecita y así hasta el infinito, podríamos decir, es decir, hasta muchísimas partes sumando, ¿verdad? Podemos tener como total también toda la realidad. Y en ese sentido, parecería que no hay tanta diferencia entre filosofía y ciencia. La ciencia también alcanzaría a la filosofía en ese sentido. O
como vamos a decir más adelante, cuando definamos a la filosofía como ciencia de las causas últimas, con eso lo que queremos intentar decir es que la filosofía estudia la causa última, mientras que la ciencia estudia la causa inmediata. Pero yendo también por ese camino, si la ciencia estudia la causa inmediata, sería, por ejemplo, causa uno. La causa inmediata siguiente sería causa 2. La causa inmediata siguiente, causa 3. No sé si me están siguiendo, van sumando conmigo. Causa uno más causa 2 más causa 3. Y esto no podemos hacer hasta el infinito, sino que tenemos que hacer el salto. Entonces encontraríamos también la causa última, yendo pasito a pasito. Y aquí tampoco entonces se muestra evidente la diferencia entre el saber filosófico y el saber científico. Con el saber vulgar sí ya tenemos la diferencia, pero necesitamos explicitar y dejar evidente, ¿verdad? O sea, mostrar que es evidente esta diferencia entre estos dos saberes. Por tanto, habrá que buscar entonces otro camino, intentando hacer todavía esta distinción. Recurrimos primeramente al aporte que nos deja Habermas, y él nos dice que antiguamente la filosofía era un saber que acomodaba a los demás saberes. Es la ciencia madre, podríamos decir. Engloba a todas las disciplinas, a todas las ciencias conocidas, y a cada una le va ocupando, perdón, indicando, ¿verdad?, el lugar que le corresponde. Así, por ejemplo, a la medicina que le toca estudiar, a la física que le toca estudiar, a la ética que parte le corresponde, a la cultura cuál va a ser su área de conocimiento. Es decir, la filosofía actuaba como la ciencia que va diciéndole a cada área del saber qué o lugar le corresponde en el universo de la sabiduría, dentro del amplio contexto de la sabiduría. Hoy por hoy dejó de ser acomodadora de las demás ciencias, y en ese sentido la filosofía va ocupando también su lugar y deja a las disciplinas, a las ciencias, que ellas por sí mismas se acomoden al lugar que le corresponde. La filosofía hoy reconoce justamente ya los aportes de las demás ciencias, así por ejemplo de la química, de la biología, de la física. Y la filosofía reconoce la importancia que tienen estas disciplinas. Y mirando un poco la herencia histórica y cultural, tenemos que decir que la filosofía hoy debe bajar y baja la cabeza ante las evidencias que traen las ciencias. Por ejemplo, cuando miremos más adelante, el geocentrismo, anteriormente, desde la filosofía, se defendía la teoría heliocéntrica, es decir, el, este, la teoría geocéntrica, es decir, que la Tierra era el centro, se consideraba el centro del universo. Hoy por hoy, gracias al aporte de la ciencia, la filosofía reconoce, y todo el mundo ya
reconocemos, ¿verdad? El heliocentrismo, es decir, el Sol es el centro del universo y la Tierra gira en torno alrededor del Sol, como los demás planetas. Y esto era justamente lo que queríamos indicar con esa proposición científica, aquello de que los cuerpos se aceleran mutuamente en relación a sus masas. ¿Y qué significa esto desde el punto de vista de la ciencia? Y bueno, el Sol, que es un cuerpo de masa mayor, hace que los otros cuerpos, por ejemplo, nuestro planeta Tierra y los demás planetas que son de masa menor, giren justamente en torno al Sol, porque el Sol tiene una masa mayor y los otros planetas tienen una masa menor. Eso hace que se muevan justamente en forma circular, ¿verdad? En torno al Sol. Eso significa la proposición científica: los cuerpos se aceleran mutuamente en relación a su masa. En tercer lugar, decimos que si la filosofía dejó de ser una ciencia acomodadora de los demás saberes y ocupa su propio lugar, lo que sí tenemos que decir es que la filosofía conserva todavía el problema del conocimiento. Es decir, puede decir si una teoría está bien hecha o no. Y en ese sentido, eh, podemos decir que se va distanciando un poquito o se va diferenciando ya un poco de las demás ciencias, de los demás saberes científicos. El científico presupone que puede conocer. Cuando va a hacer ciencia, supone ya algunas cosas. Por ejemplo, la realidad, el tiempo y el espacio, que son las categorías fundamentales para conocer, el objeto mismo que quiere estudiar y conocer. Es decir, no problematiza el objeto, sino que simplemente que puede conocerlo. El científico, por tanto, no toma como problema el conocimiento en sí. Presupone que el conocimiento no es un problema para él. Y la filosofía, en cambio, va a problematizar todo y problematiza incluso el mismo conocimiento. Es decir, no presupone nada. Por eso decimos que la filosofía es un saber sin supuesto. Y aquí sí, ya encontramos la diferencia entre el saber filosófico y el saber científico. El saber filosófico que se presenta como un saber sin supuesto. ¿Esto qué significa? Y todo pone este eh, bajo el presupuesto de lo que el filósofo Descartes llamará la duda como método, para que todo quede claro, todo quede cierto. No hay que presuponer nada, hay que problematizar todo, considerar todo como un problema hasta que quede como una respuesta clara y evidente a aquello que se está eh, proponiendo como algo verdadero. En cambio, la ciencia ya parte de algunos supuestos, ¿verdad? Como hemos dicho.
la realidad, el objeto, y que puede conocer este objeto. En cambio, la filosofía se va a preguntar por el objeto mismo en sí, por la realidad misma del conocimiento. Y de hecho, la filosofía ha dedicado toda la historia, toda la, todos los siglos, todas las doctrinas o teorías filosóficas en su área de nociología, un análisis del problema del conocimiento, como vamos a ver a lo largo de del desarrollo de esta materia. Muy bien, dicho esto, ya podemos pasar a la definición real. Y decimos que la filosofía es la ciencia que se ocupa de todo lo que es o existe y que busca las causas últimas o primeros principios utilizando la luz natural de la razón. Esta definición contiene por lo menos 4 elementos y vamos a ir explicando, eh, por tanto, cada uno de estos elementos, o llamémosles también característica de lo que es la filosofía. En primer lugar, decimos que es una ciencia. Y la filosofía, como ciencia, se distingue primeramente del saber vulgar, pero se asemeja al conocimiento científico también, propiamente dicho. Es ciencia porque este, es un conocimiento, una sabiduría, mejor dicho, un saber sistemático, un saber metódico, un saber crítico. Por eso es ciencia y por eso se distingue del saber vulgar. El segundo elemento, todo lo que es o existe. La filosofía, en ese sentido, es ciencia universal. No se reduce a nada en particular, es decir, no se queda solamente a una partecita, área o esfera de la realidad. Se ocupa de todo. A la filosofía le interesa la totalidad, la universalidad. El tercer elemento o la tercera característica, causas últimas. Las ciencias particulares, como hemos visto en el ejemplo anterior, estudian las causas evidentes, las causas inmediatas, decimos. Por ejemplo, mm, un acontecimiento, ¿por qué sucede? Y entonces buscamos la causa inmediata. Sería causa uno, ¿verdad? En ese sentido. La filosofía, en cambio, penetra hasta las últimas causas. Sería la sumatoria de toda la causa hasta llegar a la causa primera. Causa primera o causa última eh, sería la misma cosa, ¿verdad? Mientras que la ciencia estudia la causa inmediata, entonces la filosofía se ocupará de las causas últimas o de la causa primera y da un conocimiento más profundo y esencial. La cuarta característica o el cuarto elemento es la razón. La ciencia utiliza instrumentos. La filosofía, en cambio, utiliza la luz natural de la razón. Eh, por eso, por ejemplo, si
yo quiero explicar, por ejemplo, una neumonía o una pulmonía, recurro a un rayos X, ¿verdad? De los pulmones, una radiografía, como médico, y muestro al paciente en la radiografía dónde se concentran, ¿verdad? Dónde se concentra el problema en los pulmones. Y en ese sentido decimos que la ciencia utiliza instrumentos para demostrar eh, su proposición, su saber, su conocimiento. Y la filosofía recurre directamente a la razón, utiliza la luz natural de la razón. Muy bien, una vez que quede claro, ¿verdad? El concepto o la definición de la filosofía, bueno, ya podemos comenzar a ver el origen, el inicio o la génesis, ¿verdad? De la filosofía, el comienzo histórico, podríamos decir, de la filosofía. Y tenemos que decir primeramente que la filosofía parece haber surgido por primera vez en su rama de metafísica. Es decir, primeramente, la preocupación fue acerca de la naturaleza. Y en ese sentido, los primeros pensadores se ocuparon de esclarecer qué es el ser de las cosas. Por eso a esta primera etapa de la filosofía se le va a llamar también en torno a la naturaleza, por esta preocupación de explicar el ser mismo de las cosas. Y cuando estamos preguntando acerca del ser, caemos en el área o en la dimensión metafísica, ¿verdad? De la filosofía, porque no estamos hablando de algo, de una realidad, vamos a decir, material, porque el ser es inmaterial en ese sentido y de acuerdo al inicio, al origen mismo del término metafísica, sería metafísica aquello que está más allá de la física, ¿verdad? Etimológicamente hablando de qué es metafísica. Y la preocupación fue comprender el universo físico y explicarlo. Por eso también se los va a llamar a los primeros filósofos como cosmólogos, ¿verdad? Justamente por esta preocupación por el cosmos, por el universo, intentar explicar el universo, el ser de las cosas, ¿verdad? Que aparecen dentro del universo. Pero vamos a ver primero qué hubo antes de la filosofía, porque no todo fue, no siempre fue filosofía, como la conocemos actualmente, sino que también ya hubo intentos de explicar la realidad antes que existiera la filosofía como tal. Y vamos a encontrar que lo que hubo antes de la filosofía son los mitos. Y vamos a entender por mito un primer intento de explicación de algunos hechos que no se pueden todavía explicar científicamente. Es decir, los mitos constituyen una explicación prefilosófica y precientífica de la realidad. Es una tentativa de explicar, por ejemplo, el misterio de la realidad humana, como la muerte, el dolor, la inmortalidad en la que se creía en ese entonces, etc. Y estas cosas no se podían explicar
racionalmente, filosóficamente, científicamente, y entonces se recurrían a los mitos para dar una explicación a estos fenómenos que preocupaban a la existencia de la persona. Vamos a ver también que en los mitos las cosas suceden por arbitrariedad. ¿Qué significa arbitrariedad? Es decir, este, por orden, por mandato divino. Y si llueve, se debe a una causa divina. Si hace calor, también a una causa divina. Por eso existían muchos dioses, ¿verdad? Existía, si había un saber, era la causante, la diosa Atenas. Si llovía demasiado, era porque le preocupaba le causaba algún disgusto, algún dios, ¿verdad? Que se ocupaba, por ejemplo, de la lluvia. Y así a cada fenómeno se le atribuía una explicación arbitraria. Ocurría por este, vamos a decir, eh, por voluntad de algún dios, ¿verdad? A eso llamamos explicación precientífica, prefilosófica, no racional, es decir, una explicación a través de los mitos. En cambio, en el mundo de la ciencia, en el mundo de la filosofía, vamos a ver que todo ocurre necesariamente, es decir, tiene una explicación, tiene una razón, una causa. Y la filosofía por su parte y la ciencia por su parte va a encargar de dar justamente esa explicación. El mito, por tanto, no es filosofía, pero incluye respuestas filosóficas a los problemas que más aquejaban al hombre, y esta respuesta se daban con un ropaje o un lenguaje fantástico o imaginario. Hay muchos mitos también en nuestra cultura guaraní. Seguramente ustedes ya están pensando en algunos mitos, y son intentos también de explicar ciertas cosas que ocurren en la realidad que no explicamos racionalmente, científicamente, filosóficamente, sino que recurrimos justamente a los mitos. En el mito, según Elíade, se pueden distinguir dos aspectos: lo patente y lo latente. Lo patente llamamos a lo que se manifiesta. Eh, lo que viene a ser entonces, en el caso de los mitos, la literatura. Eh, lo que podemos decir, palpar, ¿verdad? Lo que es en sí el mito, vamos a decir, ¿verdad? Pero lo que es la literatura, lo que es el mito como tal, no, no termina ahí su finalidad. El mito quiere transmitir algo, quiere comunicar algo a través justamente de la literatura, a través de la narración. Y a eso llamamos lo latente, es decir, lo que late, lo que se quiere transmitir, lo que se quiere comunicar a través de la narración. Y por eso consideramos al mito como un intento de explicar
la realidad, algunos hechos, algunas experiencias que se dan allí. Por ejemplo, el mito de la caverna en Platón, como vamos a ver más adelante. Se trata de unos esclavos que viven en una caverna y que se alimentan de unas imágenes que ven proyectadas en el fondo, ¿verdad?, de la caverna, hasta que finalmente uno logra escaparse y descubre que en realidad las cosas suceden afuera y lo que ven ahí adentro es simplemente una proyección de lo que pasa afuera. Luego vuelve junto a sus compañeros y les quiere explicar que están ahí como esclavos y que tienen que salir afuera para ver la realidad tal cual es. Y Platón recurre a este mito para explicar justamente la labor del filósofo que descubre la realidad y luego va en busca de sus semejantes y le explica qué es la realidad. Esa es la tarea, es la labor del filósofo. Lo patente es el cuento en sí. Lo latente es lo que se quiere transmitir. La idea que se quiere dar a conocer, dar a entender. Si el mito no es filosofía, pero contiene, vamos a decir así, respuestas prefilosóficas, entonces nos tocará hacer también una pequeña diferencia entre el mito y la filosofía. Y vamos a ver que en el mito interviene más la imaginación. Es decir, se recurre a, a la creatividad, a la genialidad artística, para que de esa manera se pueda llamar la atención, captar la atención y pueda narrarse el mito. En el mito no hay una fundamentación, se narran nomás las cosas, tal cual es. Y el mito es un saber, vamos a decir, compartido, es una construcción social, es conocido, vamos a decir, por toda la sociedad o por el grupo social. En cambio, en la filosofía vamos a ver que interviene más la razón. Hay también creatividad, pero es fundamentalmente racional. Es un saber que se construye no a partir de la imaginación, sino desde la razón. Es una explicación fundamentada, es decir, una explicación a través de la causa. Si en el mito las cosas suceden arbitrariamente, en la filosofía eh, hay que decir que las cosas suceden necesariamente, por necesidad, es decir, por causalidad. Hay relación de causa y efecto. No se dice solamente el efecto, se dice también la causa y se explica el por qué sucede. Es una explicación fundamentada. Y la filosofía, si el mito es algo social, la filosofía, vamos a decir que las teorías son personales. Por más de que haya escuela o construcción, vamos a decir, teórica compartida por varios filósofos, las teorías son siempre personales. Por más que uno pertenezca a cierta escuela o su teoría haya originado cierta escuela, las teorías van a ser personales siempre. El mito tiene una intención educativa en el sentido de que quiere enseñar algo.
enseñar no lo que es el mito, sino lo que hay fuera del mito, es decir, lo latente, como explicaba Eliade. Y mediante el mito se quiere explicar algo, existe una idea que se quiere dar a conocer, como hemos ejemplificado con el mito de la caverna de Platón. Hay que saber interpretar el mito. No tiene la lógica de la razón, sino una lógica diferente, una técnica, un modo diferente de explicar las cosas, propios ahora del mito. Pero hasta aquí vamos a decir que antes que la filosofía fueron los mitos los que dieron la explicación un poco de la realidad. Y del mito pasamos ya a la filosofía. Y nos ubicamos en el siglo VI a.C. en la Grecia antigua. Y decimos que el pensamiento occidental comienza en esta parte del mundo y en este momento histórico. ¿Por qué? Porque la mente humana no se contentará ya con las fantásticas construcciones míticas y someterá los grandes problemas a examen más netamente racional. Y hay que decir que Atenas se alza a orillas del mar Egeo y sus pobladores eran los jonios, históricamente hablando. El hecho de ser los jonios los pueblos más cercanos a otras civilizaciones a través del Asia Menor, Atenas pronto empezó a desarrollar una importante y original cultura. La comunicación entre los pueblos hacía despertar ideas y la comunicación se establecía por la vía marítima. De ahí la importancia del mar Egeo y la interculturalidad que alcanzaron los griegos. Además, hay que decir que los griegos gozaban de un buen bienestar económico y político. En cuanto a lo económico, podemos decir que no faltaba nada. Tenían todo y por ende había tiempo para pensar. En cuanto a lo político, Atenas pasaba de una monarquía a una democracia. Entonces se comenzaba a debatir las ideas, las leyes. En la monarquía no se debate nada. Mono significa uno, el que tiene el poder. Este da las directrices, el resto tiene que obedecer. Y la democracia, por tanto, generaba este ambiente de diálogo, de discusión, de libertad, y entonces propició esto el surgimiento de la filosofía, políticamente hablando. Entre las circunstancias que favorecieron también el despertar del pensamiento filosófico mencionamos la religión, en el sentido que ya no daba respuesta suficiente, respuesta satisfactoria. De hecho, que como van a indicar algunos pensadores, ¿verdad? La religión no enseña cómo funciona el cielo, sino cómo se llega al cielo. El objetivo de la religión es otro, ¿verdad? Explicar cómo suceden las cosas, eso es objeto de la filosofía, objeto de la ciencia. En este contexto es cuando nace la verdad filosófica, fruto del pensamiento de la reflexión racional para responder racionalmente, valga la redundancia, a los problemas que se presentan. Y el primer problema filosófico que interesó a los jónicos o a los jonios fue el cosmológico, como ya lo habíamos citado más arriba. Es decir,
eh, el ser de las cosas, por qué existe las cosas, cuál es su origen, su causa. Vamos a ver entonces el origen del filosofar. Aristóteles, otro gran filósofo que vamos a ver más adelante, dice que todos los hombres tienden por naturaleza al saber, pero se requiere primero una condición previa, es decir, cierta preocupación material para poder filosofar. Esto quedó expresado en esta frase, primum manducare ergo philosophare, es decir, este, despreocupación material primeramente para filosofar, vamos a decir, naturalmente. Y el origen de la filosofía es la admiración, es decir, es la admiración lo que va a determinar al hombre a filosofar. Y esta admiración ciertamente puede ser sentimental o también puede ser también intelectual. La admiración sentimental sería admirar algo, pero de forma pasiva, sin preguntarse nada sobre lo admirado, simplemente contemplar. Ver, por ejemplo, una obra de arte o maravillarse ante un hermoso paisaje. Uno se queda solamente con la admiración, no se pregunta nada. Dice, es hermoso, qué bello, y ya está. En cambio, la admiración intelectual significa admirar algo pero de forma activa, es decir, cuestionarse sobre la rareza de algo como ¿qué es esto? ¿Por qué existe esto? ¿Para qué sería esto? Es decir, nos preguntamos por la esencia de las cosas, por la causa de las cosas, por el fin de las cosas. Y así vamos clasificando las cosas en útiles o inútiles, ¿verdad? Es decir, de acuerdo al fin que tienen las cosas. Y luego nos preguntamos sobre ellas. ¿Y qué es? Es decir, ¿cuál es su esencia? ¿Para qué es? Es decir, ¿cuál es la finalidad? Pero, ¿qué fue lo que, vamos a decir, admiró a los primeros filósofos llamados también presocráticos? Y vamos a ver que son dos cosas: el principio del movimiento y el principio de la diversidad. Muy bien. ¿Qué queremos decir con principio del movimiento? Y la transformación, el cambio que sucede en la realidad. Notamos que las cosas se mueven en el sentido de que cambian, se transforman. Y esto nos hace preguntar, eh, esto que sucede a las cosas, ¿existe algo fijo? ¿Existe algo estable? ¿Algo permanente? ¿O todo es movimiento? ¿O todo es cambio? ¿O todo es transformación? Y desde el principio de la diversidad, decimos que existen distintas cosas, pero ¿es pura diversidad? ¿O no hay un elemento común? Sin negar, claro está, la diferencia. ¿Ven cómo estos principios hacen ya surgir algunas preguntas en las personas? Y eso fue lo que motivó la reflexión inicial en los filósofos. Las cosas cambian y se transforman, pero ¿cuándo y de qué manera tuvo principio el mundo? ¿De qué está hecho? Y van a comenzar a surgir las primeras respuestas con los presocráticos.
Y les adelanto, Tales de Mileto va a decir el origen es el agua. Anaxímenes va a decir el aire. Anaximandro va a decir lo indeterminado. Eso vamos a ver en la unidad 3, no se preocupe. Solo para decir con esto que aquí empezó, ¿verdad?, la filosofía y de esta manera. Muy bien, antes de terminar nuestra clase de hoy, un plus. La división de la filosofía. Esto es más a modo de información, ¿verdad? Actualmente se estila dividir la filosofía en general y especial, según qué objeto se estudie. En general tenemos así el ser, Dios, el universo, el hombre y los valores, los temas grandes que de lo que se ocupa la filosofía. Y de cada uno de estos objetos o problemas hay una división propia de la filosofía. Así, por ejemplo, si queremos estudiar al hombre en general, tenemos la antropología filosófica. O si queremos estudiar al hombre y sus acciones libres, tenemos la ética. Y luego tenemos la división especial, que son las áreas específicas de las que se ocupa también la filosofía en relación a otra ciencia. Por ejemplo, tenemos filosofía del derecho, filosofía de la educación, filosofía de la historia. Y esto puede seguir de acuerdo a la necesidad que vaya surgiendo de reflexionar desde la filosofía. Muy bien, queridos amigos, nos extendimos un poquito, ¿verdad? Pasamos un poquito el tiempo, espero sepan comprender, pero es que tenemos que abarcar un poco de contenido en el video, por eso se alargó un poquito más de la cuenta. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por la atención. Voy dejando de compartir pantalla para que podamos despedirnos. No sin antes recordarles que los materiales consultados para el video de hoy lo van a encontrar en la plataforma, así también como algunos materiales de apoyo, audiovisuales, páginas también en la web y la tarea que ustedes tienen que hacer en esta unidad lo van a encontrar en la plataforma. Bueno, una vez más, muchas gracias y nos despedimos, no sin antes recordarles que las consultas pertinentes, las dudas que hayan surgido o los comentarios que quieran hacer, lo pueden hacer ustedes en el chat, en el grupo del WhatsApp, donde interactuamos en nuestra hora de clase. Hasta nuestro próximo encuentro.